Cuando se estrenó John Wick 4, tuve el privilegio de verla un poco antes de su fecha de estreno oficial, y les aseguro que fue una de las mejores experiencias que tuve en el 2023. Después de eso, la película salió en plataformas digitales, y una vez allí pude disfrutarla una y otra vez, y cómo no hacerlo, es una película increíble y que jamás me aburre. Si tuviera que calificarlas en un top de cuáles serían mis favoritas, colocaría a la cuarta película en primer lugar, seguido de la segunda, la primera y por debajo Parabellum. No porque sea mala, sino porque es la menos buena, ¿sí? En fin, naturalmente me senté a escuchar y leer reseñas y críticas sobre la película. La mayoría de ellas la calificaban con una alta puntuación y la etiquetaban como la mejor película de acción del 2023. Y estoy muy de acuerdo con eso. Pero como dijo Alfred, hay hombres que solo quieren ver arder el mundo. Y así fue como descendí a las profundidades, atravesando cada uno de los anillos del infierno para así llegar a las críticas de 3 estrellas o menos. Y una crítica que se repetía constantemente es que la película no es realista. Personalmente no la llamaría poco realista, sino más bien surrealista. Y para que entiendan el por qué este término encaja mejor con la película, vamos a ir al origen de la palabra. Surrealismo proviene del francés surrealisme. El término básicamente significa por encima del realismo, es decir, va más allá de la realidad. Muchas películas como Matrix pueden presumir de escenas que cruzan las barreras de la realidad, pero en esos casos las propias cintas justifican el por qué son posibles cosas como el bullet time. Pero ¿qué pasa con John Wick? ¿Cómo podemos justificar que los trajes blindados sean más blindaje que traje? ¿O que un ciego sea capaz de acertar disparos desde los pies de unas escaleras? ¿O que John sobreviva a 1, 2, 3 caídas que inmovilizarían a cualquiera? Bueno, resulta y acontece que la propia saga te lo dice. You know the rules. Rules. Exactly. Rules. There are rules. They are the only things that separate us. Rules. El mundo funciona bajo sus propias reglas. Muchas películas funcionan así porque es otro mundo, otra realidad. Una de mis declaraciones favoritas es: la salud se trata de aceptar y percibir y tratar con la realidad en los términos de la realidad. Los guionistas y directores son literalmente dioses de esos mundos, dioses que deciden cuáles cosas pueden suceder y cuáles no, dioses que, en esa realidad que han creado, pueden volver posible algo que en el nuestro es imposible. Es una copia perfecta de la realidad. Pero pintar no se trata de reproducir el mundo, se trata de interpretarlo, mejorarlo, demostrar algo que ves. Dale toda esa dosis de realidad a una película y te aseguro que pierde todo lo que la hace espectacular. Pero ¿por qué estoy abriendo el video con esto? Bueno, si llegaste a quejarte del realismo de la película, pues ahí te acabo de dar una respuesta. Pero si lo que buscas es una alternativa enfocada desde un punto de vista meramente narrativo y simbólico, entonces ponte cómodo y veamos punto por punto las evidencias que fundamentan esta ¿teoría? Es que ni siquiera sé si son teorías, creo que son hechos. Lo voy a poner como hechos. Paseando por Reddit me encontré con una teoría que decía que John había muerto en el final de la segunda película. El post narraba que John había tomado su vida en su propia casa tras haber matado a Santino de Antonio. Allí también se explicaba que Charon, al ser una representación de Caronte, el barquero de la mitología griega encargado de transportar las almas de los difuntos al infierno, estaría allí para buscarlo personalmente. Leer esa publicación hizo que se me quedara grabada la pregunta: ¿John realmente ha tratado de acabar con su vida? Bueno, él sí ha demostrado tener tendencias desde la primera película, de hecho. ¿Ustedes recuerdan esa escena en el aeródromo? Por cómo nos la presentan, podemos entender que ocurre después del primer encuentro con Joseph. Con eso precediéndole, nosotros como espectadores interpretamos que John simplemente se estaba desahogando. Pero esto no me parece muy lógico, la verdad. Un niñito malcriado con delirios de gángster trata de comprar tu auto, pero tú te niegas. Te insulta, claro, pero tú le devuelves el insulto y creo que con eso ya te puedes ir satisfecho, ¿no? No pasó nada, no escaló a mayores. Entonces, ¿por qué razón vas a reaccionar yendo prácticamente a atentar contra tu propia vida por algo como eso? Personalmente pienso que John busca desesperadamente estamparse contra los camiones por una de 3 razones. 1. La línea de trabajo de John lo acostumbró a estar siempre al borde de la muerte, tanto así que una vida tranquila y rutinaria le quitaba eso, a lo que se volvió dependiente. You know what I think?
I think you're addicted to it. De modo que decido buscar una forma pasiva de sentir eso, porque puedes ocultar y literalmente sepultar tu otra vida, pero el sentimiento aún permanece. Como dato adicional, el portero conoce a John. Ese intercambio de miradas solo significa que él ya ha estado ahí otras veces. Razón número 2. Las tendencias de John pudieron haber comenzado después de que a su esposa le diagnosticaran aquella enfermedad. Todo esto alimentado por los sentimientos de impotencia y desesperación que le generaba el saber que Helen tenía los días contados. Cabe aclarar que esas tendencias no aparecieron desde el primer momento, puesto que no tendría sentido de que John se quitara la vida antes de que su esposa partiera de este mundo. El que nosotros veamos a John conduciendo como un desquiciado puede deberse a que él se encuentra en las primeras etapas del duelo, las cuales vendrían a ser la negación y la ira. Razón número 3. Este comportamiento aparece después de la muerte de Helen. John es quien toma la vida de Helen al pedirle al doctor que la desconecte. A lo mejor esto le hizo sentir remordimiento al pensar que pudo haber hecho más, pudo intentar con otro tipo de tratamiento, pudo haber esperado un milagro. John se siente mal por no seguir intentándolo, por no haberla salvado. En lugar de eso, pidió que la desconectaran. Un acto muy humano, sí, pero en el estado de John en aquel momento eso es lo último en lo que pensará. Siente que él no merece seguir con vida. ¿Para qué? I keep asking why her. Si nos basamos en las primeras dos razones, Helen probablemente sabía que John tenía este tipo de conductas, y debido a eso fue que decidió entregarle a John de forma póstuma una cachorrita, Daisy. Y me resulta bastante llamativa, pero muy inteligente la decisión de entregarle justo un perro a una persona que probablemente sufra de depresión, ya que estos amiguitos ayudan bastante a este tipo de personas. ¿Significa que John está diagnosticado con depresión? Es probable, pero habría que consultarlo con un especialista, porque no es lo mismo estar de luto que tener depresión. Pero bueno, ya saben lo que ocurre después. A lo largo de la saga, John, de forma consciente o inconsciente, busca formas de morir. Cuando se encuentra con Winston, este le advierte: You dip so much as a pinky back into this pond. You may well find something reaches out and drags you back into its depths. John decide hacer caso omiso a la advertencia y continúa con su venganza, porque detrás de toda esa fachada de querer vengar a su perro, quizá esa posibilidad de ser arrastrado a las profundidades lo lleve a su muerte. Al final, John consigue vengarse, y después de una pelea con Vigo, decide dejarse morir. O al menos eso hubiese pasado si no fuese por... Come on, John. Let's go home. Cada acción tiene consecuencias. Todo lo que provocó la primera película hizo que apareciera el personaje de Santino de Antonio. Este le pide a John que realice una tarea para él, ya que se encuentra atado a un pacto de sangre, y las reglas son claras al respecto. You dishonor the mark, you die. You kill the holder of the mark, you die. You run, you die. ¿Y qué hace John? Find someone else. Él sabe perfectamente que deshonrar el pacto lo conducirá a su castigo, ergo, la muerte, y prefiere 1000 veces eso antes de volver a ese mundo. Y una vez que despide a Santino, John va directo a buscar la foto de Helen, sabe lo que le va a pasar, y quiere ver su rostro por última vez. Aquí es donde entra en escena la intervención del mundo de la película como una entidad consciente de la situación, que básicamente es una forma sofisticada de decir necesidades del guión. John sobrevive a la explosión. Él estaba dispuesto a morir esa misma noche, pero el mundo le quitó esa posibilidad del camino. En esta segunda película hace aparición el personaje de Gianna, quien al enterarse que su hermano envió al mismísimo Baba Yaga para matarla, decide hacerlo ella por su propia mano. I lived my life my way. And I'll die my way. Este momento es una bofetada para John, porque puede ver que otras personas son capaces de tomar su propia vida sin problemas, pero precisamente él que busca hacerlo, no puede. John no se vuela la cabeza porque no es algo que Helen querría, y tampoco se deja morir en el campo de batalla porque su instinto de supervivencia se lo impide. Esto es una disputa interna que tiene en cada pelea y tiroteo en el que se involucra. Su mente consciente le dice déjate morir, pero su subconsciente le dice pelea, sobrevive. Aún con todo esto, John sigue provocando situaciones complicadas en busca de que alguien llegue y acabe con su vida. Y con eso me refiero a... Justo como lo decía aquel post de Reddit, John pudo haber muerto cuando Sharon lo fue a buscar a su casa, o en otro caso ni siquiera hubiese salido con vida del hotel, pero el mundo no quiere eso. En esta ocasión en particular, el mundo interviene a través del personaje de Winston, quien en vez de matar a John decide darle una hora de ventaja para que pueda escapar, decisión que en la siguiente película le terminan recriminando. Instead of stopping him, instead of killing him,
You stood by and let him walk away after he shot Santino D'Antonio in front of you. I made him excommunicado. But not before you gave him an hour to escape. Incluso antes el propio John se lo cuestionaba. Then why am I not dead? Because I deemed it not to be. Segunda bofetada. No puede acabar con su propia vida, pero cuando quiere que alguien más lo haga por él, este alguien simplemente no lo hace. Es como si el propio John no tuviera control sobre su destino. Por eso la muerte de Jana le pesa tanto. No solo porque eran amigos, sino porque ella sí tuvo control total sobre cómo vivió y cómo murió. My ring. My freedom. Y cuando dice libertad no solo se refiere a estar libre de las cadenas de la alta mesa, sino también ser libre de decidir cuándo, cómo y dónde morir. Es a partir de la tercera película que se empiezan a ver de forma más exagerada este tipo de situaciones en donde John debería morir pero no lo hace. Pero la cuarta es la que se lleva la corona. And the only way John Wick will ever have freedom or peace now or ever is in death. Toda la cuarta película gira alrededor de esta frase, que a su vez se podría considerar como una reinterpretación de la frase "El camino del guerrero es la muerte", extraída del libro Hagakure del antiguo samurái Yamamoto Tsunetomo. Y es que en varios momentos de la película los personajes le señalan esto a John. You want to die? That's your choice. It was between you and her. You're going to die. John pudo haber permanecido oculto después de los acontecimientos de la tercera película, pero no. Estar escondido no es libertad, y está dispuesto a conseguir cualquier tipo de liberación, ya sea del mundo criminal o del mundo como plano terrenal. De nuevo, John provoca situaciones cuya respuesta debería ser su inmediata ejecución, pero en lugar de eso son otras personas las que son castigadas, y el propio villano lo dice. This campaign is not to kill John Wick, it is to kill the idea of John Wick. And to do that, I must destroy everything that idea touches. La destrucción del Continental de Nueva York, la muerte de Sharon, el asalto al Continental de Osaka, la muerte de su amigo Koji, la ejecución del líder de los Ruska Roma, otros mueren y John todavía vive. Y esto se traduce en las propias escenas de acción. No solo en el hecho de que nadie tenga la puntería de darle en la cabeza, sino también en las caídas de gran altura. Sí, ya saben de cuál caída estoy hablando. Te puedo dejar pasar la caída del Club de Kila porque era de un poco más de un piso. Incluso te puedo dejar pasar la caída del final de Parabellum, ya que las escaleras de emergencia ralentizaron el descenso y suavizaron el impacto. Pero aquí, ¿por qué sigue con vida después de esto? Bueno, como dije al principio del video, este detalle encuentra su significado en la serie de simbolismos que se presentan en la película. ¿Ustedes han visto Ghost Rider? ¿No? Alerta de spoiler. ¿Recuerdan que el padre de Johnny Blaze tenía cáncer y que después de que su hijo vendiera su alma, este se sintió mucho mejor? ¿Recuerdan lo que pasó después? ¿Por qué estoy mencionando esto? Bueno, en medicina existe un término llamado lucidez terminal, que es básicamente cuando un paciente diagnosticado con alguna enfermedad o dolencia, generalmente incurable, de repente se siente recuperado, pero al día siguiente muere. Esa recuperación es el cuerpo moribundo gastando sus últimos niveles de energía antes de colapsar. Funciona de manera similar al modo histeria de Alice, donde el requisito para realizar ataques más poderosos es que el personaje se encuentre al límite de su resistencia física, al borde de la muerte. El tramo final de la película ocurre en París, y es justo aquí donde John sufre todavía más golpes y caídas. John tiene los minutos contados y su propio cuerpo recibe ese subidón de energía que experimentan los enfermos terminales antes de morir. Por eso se sigue levantando. Es como si recibiera una descarga potente de adrenalina, la cual debe utilizar en la etapa final de su viaje. Aquí es donde se da uno de los simbolismos más interesantes de la película. ¿Han escuchado hablar sobre el mito de Sísifo? Trata sobre un hombre que después de engañar a los dioses y a la misma muerte en más de una ocasión, fue condenado a rodar una piedra cuesta arriba hasta la cima de la montaña más alta del Tártaro por el resto de la eternidad, y que, en caso de llegar a la cima, es arrojado de vuelta al pie de la montaña para volver a empezar. ¿No le suena de algo?
La escena de las escaleras que llevan a la Basílica del Sagrado Corazón no es solo una referencia a ese mito, sino que es la mayor representación gráfica de la determinación de Jon por salir de ese mundo de una vez por todas, pero fracasando estrepitosamente en el intento. Y digo la mayor representación porque este concepto ya se nos plantea desde el principio de la saga. Imaginemos la escalera y entendámosla como que mientras más arriba, más cerca está Jon de salir de este mundo. El pie y la cima son dos cosas que van cambiando conforme avanza la historia. Jon se encuentra en la cima de las escaleras cuando está con Helen, pero es devuelto al pie cuando ella muere. El último regalo de Helen lo hace subir, la muerte de Daisy lo hace bajar, la muerte de Joseph lo hace subir, la muerte de Marcus lo hace bajar, y puedes aplicar este modelo al resto de eventos que ocurren en la saga. Pero volviendo a la escena, después de que Chidi empujara a Jon de vuelta al pie de las escaleras, este último estuvo dispuesto a no volver a levantarse, y se hubiese quedado allí de no haber sido por Cain. Those who cling to death live. Those who cling to life die. Jon se aferraba a la muerte, a la idea y el deseo de morir, pero ésta se apartaba de su camino. No obstante, después de una larga travesía, aquel subidón de energía que había mencionado antes desaparece y su deseo finalmente se cumple.